Esto es un desayuno perfecto para mí. Trinidad, digo que me voy. Trinidad. Estamos cobrando, amigo, por favor. Lo estamos comiendo por hambre, pero esto está wow, esto no sabe a nada. Bueno, que podamos comer antes que llegue el apagón. Más conocida por los locales como el parque pleno apagón. En total, en el día, estuvimos gastando. Yo aquí, ustedes me ven, yo estoy mareada y me siento así las piernas calientes. Buenos días. Buenos días, mundo. Primera vez amaneciendo en Santi Espíritu, caballero. Y dormimos en un iglú. ¡Qué rico! Sin calor. Miren donde dormimos. Tremendo espejazo. Con el aire acondicionado ahí. Por acá está la terraza y por acá el baño. O bien el reguero. Este es el Airbnb en el que nos estamos quedando. Y por acá está la casa de la señora. Nunca nos habíamos hospedado así, de este modo, en el que te quedas en la misma casa de otra persona, o sea, dentro de la casa de otra persona. Es una experiencia diferente, ¿verdad? Porque interactúas con ella, la señora, con tremendo buen carácter, pero es como vivir en la casa de otra persona. Es interesante, la verdad. Bueno, caballero, yo acabo de despertar aquí con tremenda muela. Todavía tengo sueño. Hoy el día va a estar súper movidito porque nos vamos a ir a otro lugar que yo sé que te va a encantar. Así que, si te vas, pierde. Ustedes saben de lo que me acabo de dar cuenta. Que me cepillé con el cepillo de Lisander. ¿Por qué este cepillo de Lisander? Pero este es el mío. Cosas de pareja. Y miren aquí el baño está de lo más chido para asearse. Tiene la ducha igualmente, con agua caliente, agua fría. Hola, mis terquedores. Y miren, vamos a ver a Lisander allá qué está haciendo. Señor, ¿usted no piensa arreglarse? Que me despierten al amanecer. Si ya es al amanecer, dale que el día promete. Vamos que el tiempo ruge y Sabucay es grande. Esto es un desayuno perfecto para mí. Café, leche. Miren este pan de aquí, en tostadita. Mayonesa, tortilla, y quesito blanco del que es aquí de los campos de Cuba. Este y el queso Gouda, mis preferidos. Así que este desayuno para mí está más que perfecto. Espérense, yo creo que esto es para hacer así, ¿no? Creo. Dígame si este cubierto de aquí es para eso. Uno de guajiro como siempre. Oye, tremendo vistón, mira el bulevar. Estamos en la terraza de la casa. En la terraza no, en la azotea de la casa. Esto de acá es la biblioteca. Wow, ¿tú te imaginas yo esa biblioteca? Dios, qué bien. Y acá, bueno, la iglesia, esto el campanario hoy es la iglesia. Las estructuras de teja, nos dice la amiga que es lo más viejo, lo más antiguo de aquí de la ciudad. Que bueno, luego se fueron construyendo los demás edificios, pero que esto es lo más antiguo, las tejas. 9:30 de la mañana y vamos a coger mototaxi, miren como eso, allí justo en aquel edificio amarillo, porque tenemos que preguntar por la terminal vieja, pero ese no es el destino final. La terminal vieja. ¿Cuánto nos cobra? ¡Qué caliente! Ya, me ardí. ¿Para dónde va esto? No tengo idea, pero nos preguntaron, no sé dónde vaya a montar la... Trinidad, digo que me voy. Trinidad. Vale, perfecto. 3.50, amor. Vamos, mulata. Estamos cobrando, amigo, por favor. ¿Cuánto? 3.50 por cada uno. Ya, gracias. Trinidad. Compañero, estos camiones, ¿cuánto cobran la Trinidad? 50, ¿verdad? Sí. A 50 pesos. Ah, claro, 300 pesos. ¿No? Apretadito pero relajado. Somos 11 personas aquí. Tío, miren que esta mochila. Ay. Bueno, llegamos, caballeros. Vamos a la calle Medialuna entre Guásima y Alameda. Ay, mira los adoquines, ¿eh? Los famosos adoquines de Trinidad. Dice Lisander, pero ¿vas a caminar por ahí? Claro, yo tengo que disfrutar esto. Esas mujeres de ahí amablemente nos dieron la dirección. Que dije, bueno, la experiencia nueva de caminar por los adoquines. Cuando llevaba un rato ya me dolían los pies de caminar por los adoquines. Pero ellas iban caminando por ahí normalmente. Ya aquí la gente está acostumbrada a caminar por los adoquines. Ay, miren cómo hay artesanías ahí. Es increíble, de verdad, como uno se acostumbra. Y qué lindo los adoquines, pero qué molesto de caminar. En esta calle es nuestro Airbnb. Esta sí es la casa, la reconozco por la foto que vi de la página del Airbnb. Bueno, linda está, pero ahora no recuerdo si era esta o era esta.
Yo soy, no, Marle y Jorge. Pero mira, deseamos hasta el media luna. Sí, dale, vamos a probar aquí. Bueno, aquí vive Iliosbel o José. Ah, ya. Nosotros somos los que nos vamos a quedar, sí. Ya, el gusto es mío, Nauri. Y yo pensando que era la de al lado. ¿Cómo están con la corriente ustedes? Bueno, hoy nos toca de noche, a las 8. Pero viene el técnico para acá para poner la planta que compramos. Ay, qué bueno. Ahora voy a ver si compro la gasolina. Para salir, ustedes nos dan la llave de... Ya tiene la llave de la puerta y la levanta. Ya cuando se instalen para los pasaportes para... Ah, ya. Ahora vamos para allá. Bueno, ustedes se preguntarán para qué es esta silla, ¿no? Pues sucede que si yo me siento aquí, tengo una rayita de 4G. Pero si yo me siento aquí, tengo 4 rayitas de 4G. Así que, de ahora en adelante, esta va a ser mi posición. Y este es el hostal Media Luna. Me dicen que se llevan el apagón igual horas, que no hay una programación específica. Así que ahora nos toca llegar en apagón a todos los lugares. Ellos están haciendo lo posible por conseguir una planta, ponerla. Pero mientras tanto, el aire, que es lo que hay. Está Nauri revisando la carta para ver si hizo bien el pedido, porque un poco que nos impresionaron los precios. Trinidad está caliente. El espagueti vale 600 y 800 pesos. Lisandro me decía, ¿hay espagueti? Y yo, no. Pues la mujer estaba ahí. Yo, no, porque la pizza vale la más barata 400 pesos. Pero bueno, no es lo mismo que 800, el doble. Y entramos a un restaurante particular y nos fuimos con la misma, porque valía el plato fuerte de 900 a 3.000 pesos. Imagínense que el salario promedio de un cubano es de 4.000 pesos. O sea, esto obvio que no es para un cubano, ¿no? Yo me asombro porque, a ver, para mí son precios estratosféricos. Dos jugos naturales que estuvieron costando 150 pesos cada uno y 2 pizzas hawaianas a 450 pesos cada uno. 1.100 pesos en total. Aguadito pero riquito. A ver lo que tengo ese. Pero sabe, a las compotas hasta oro de cuando yo era niña. Está bueno, me gustó. 2:19 de la tarde. Y bueno, es una pizza un poco anémica, pero bueno, vamos a ver cómo está. Vamos a probarla. Lo único que sabe es la piña. Fuera de eso, miren el gordito de esto. A ver, es una forma de pizza, pero realmente así nunca la había visto. Parece como más bien como una hojaldra, cosas así, un hojaldre. Qué almuerzo más malo, caballero. Lo estamos comiendo por hambre. A ver, me lo voy a comer todo. Pero esto está wow. Esto no sabe a nada. Hasta con la mano, pues. Como un pan. Está medio crudo, yo creo. Le doy un 2, vaya. De 10 puntos, un 2. Momento épico, yo bajando. Por un poco miedo a las alturas, pero más bien las escaleras me producen como un miedo, así como que me voy a caer. Anciana de 70 años bajando la escalera. ¿Y ahora? Cuando pagué la cuenta, los 1.200 pesos, veo que debajo chiquitico dice OP, que es eso, 100 pesos más, en total eran 1.300. Y le pregunto, y dice que es el opcional, o sea, vendría siendo como el 10% ese que cobran en La Habana de propina obligatoria, bien obligatoria. Y yo la verdad que no iba a dar 100 pesos más porque la pieza estaba horrible, el jugo estaba horrible, la atención demorada, ella lo mínimo que hizo fue pues no ofendernos, no estar ahí, pero... propina obligada, eso no me gusta. No se lo di, le dije que no traía dinero porque me dio pena decirle, como que todo está malo. Pero no se lo di. Vamos a sacar cuenta de lo que hemos gastado hoy. En desayuno fueron 600 pesos, o sea, 300 pesos por cada uno. En el transporte desde Santi Espíritu aquí a Trinidad fueron 800 pesos, 400 pesos cada uno. Y ahora en las pizzas esas que nos comimos fueron 1.200 pesos. En total hasta el momento hemos gastado 2.600 pesos. Yo tengo una atracción para las pelotas. Qué bonito esto porque es una mezcla de lo que es el cubano natural de aquí y el turismo. Miren, están los muchachos jugando pelota por este lado y por acá están todos los turistas tomando fotos. Pero es más, allá están tocando pura música cubana. Para los extranjeros, para cubanos que anden por aquí. De verdad que es algo bonito, la verdad, cómo se entrecruzan las culturas. Ven, en Cuba también se juega fútbol. Regulero, pero se juega. Y yo me vieron jugando fútbol, no sé si el momento épico lo captó la cámara. Tiraron la pelota, yo tenía en esta mano el teléfono y con la otra hice...
Ahora vamos a ver si alcanzamos comida, porque el problema es los apagones. Que dice el restaurante que nos recomendaron que a las 8 debe irse la corriente. Es una probabilidad. Y entonces son más de las 6:30. Vamos a ver si da tiempo a que nos cojan el pedido y bueno, que podamos comer antes que llegue el apagón. Una punta y un filete. Filete de pescado y una. La canchanchara es miel, limón, se diluye bien, se le agrega el aguardiente y el hielo. Esa es la bebida típica de aquí de Trinidad, ¿verdad? A los mambises. Caballero, y por fin vamos a comer comida caliente en este restaurante que ven aquí. El Hiwe se llama porque ayer comimos pizza y hoy almorzamos pizza también. ¿Qué pasa? Que estamos buscando la opción más económica y todos los restaurantes aquí, los precios, como les dije, están entre el plato fuerte nada más, sin arroz, sin contar nada de eso, entre 900 y 3,000 pesos. Entonces vinimos a la hora del almuerzo, pero tenía muchísimos extranjeros aquí, guaguas de turistas que habían venido y estaban almorzando y ya no daban abasto. Y vinimos antes de que fueran las 8 de la noche porque a las 8 se va la corriente aquí en el restaurante El Hiwe. Hoy comemos rico, calentico, comida, carnecita. Pedimos pescado y vaca, ya les estaré comentando. Y bueno, este es el bistón que tenemos aquí. Miren qué bien, caballero. Trinidad con sus adoquines. Esto es la famosa canchanchara de Trinidad, mis tarequeadores. La encontramos. Miren que nos hablaban de la canchanchara que fue de cuando las luchas independentistas de Cuba, de los mambises. Lleva miel, lleva limón, aguardiente y hielo. Y me gustó. Se me da un sabor así como al mojito. A ver, no es igual, pero a ver, Lisander, prueba canchanchara. Pero Nauri no sabe una cosa. ¿Qué? Que mientras ella blogueaba por allá, yo dije, camarero, tráeme un mojito. Pero pediste un mojito, tú estás en Trinidad, tú tienes que probar la bebida, pedir la típica de Trinidad, que es la canchanchara. Esto es lo que hay que tomar ahora. Está rico. Será como dicen con Camagüey, que el que prueba agua de Tinajón no se va de Camagüey. Entonces el que prueba canchanchara no se va de Trinidad. Pues que me manden un baúl con oro. Como único yo me puedo quedar aquí, que todo es caro. Menos aquí. Esto aquí está, vaya, razonable, porque es estatal. Que ustedes van a ver lo que pedimos y los platos cómo van a estar. 150 pesos la canchanchara. Me gustó. El mojito también. Todas las coctelerías, me estoy diciendo, la mayoría de la coctelería está en 150 pesos. Es lo que pasa en el estatal, que es bastante estándar de muchas cosas. También la calidad. Pero vamos a tener fe, vamos a tener fe. Oye, es que no me lo puedo creer, al fin comida y que no es pizza y está caliente. Yo pedí para mí puntas de res, que me costó 250 pesos, y Lisander filete de pescado, que costó 250 pesos también. Quiere decir que entre los dos fue 500 pesos, más las bebidas que fueron 150 pesos cada uno. Pero 500 pesos una comida en Trinidad. Sí, todo bien. Huele vaca. Se ve como vaca y sabe como vaca. Vaca es. Es que 250 pesos con todo. O sea, usted compra las puntas de vaca o el plato fuerte va a comprar y le incluye la ensalada, el arroz y la vianda. Señores, Nauri se tomó una canchanchara, yo un mojito y veníamos por estas calles adoquinadas por la noche de Trinidad y veníamos filosofando. Y en eso digo yo, porque el que no sabe, no sabe. Y Nauri lo analizó profundamente y reafirmó ella. Y el que sabe, sabe. Entonces, díganme ustedes, si estamos equivocados o no. Yo, caballero, estoy mareada de verdad de la canchanchara. Esa cosa fuerte que es aguardiente. Yo aquí, de ustedes me ven, yo estoy mareada y me siento así las piernas calientes. Bueno, pues ahora vamos, que tiene que despedir el video. Mis tarequeadores, amanecimos en Santi Espíritus, de ahí vinimos para aquí, para Trinidad. Entonces vamos a hacer un recuento de cuánto nos estuvo costando el día. Bueno, pues primeramente el desayuno fueron 600 pesos, después tomamos un transporte para acá, para la bella ciudad de Trinidad, y esto fue 800 pesos. Esto le estoy sacando las cuentas de Lisander y de mí. Después almorzamos, que fueron 1,200 pesos, y después comimos en el Hiwe, que ya fueron 850 pesos. En total, en el día estuvimos gastando 3,450 pesos. A propósito, estamos en el Parque Plaza Mayor, más conocido por los locales como el Parque
Pleno apagón, Dios mío. Ay, mi padre, ni en Trinidad se puede grabar. Increíble. Caballero, apagón. Miren, les voy a hacer una panorámica. Ahí lo único que se ve es la luna. Bueno, estamos en el parque de los perros más conocido por los locales, pero vamos a seguir en otro lado porque aquí no se ve nada. Vinimos para acá, que hay algunos establecimientos con plantas. Estos son restaurantes, lugares particulares para poder terminar el video, porque es que por ahí para allá está que es una boca de lobo. Bueno, en el día gastamos 3.450 pesos y caballero, el salario de un cubano, ustedes saben que es aproximadamente el salario promedio, 4.000 pesos. Yo estoy muy feliz aquí, disfrutándolo todo, conociendo cosas nuevas, pero al mismo tiempo me entristece muchísimo sacar esta cuenta. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el cubano de a pie, el cubano trabajador no puede venir aquí. Usted en un día gasta 3.450 pesos y buscando lugares económicos. No digamos donde los platos fuertes son de 3.000 pesos. Y aún así es el salario de un cubano. Qué triste que yo como cubana no pueda disfrutar eso si no es por la ayuda de... Espérense un momento. Claro. Pero en fin, qué triste que los cubanos no podamos disfrutar Cuba, que haya que ser turista extranjero para disfrutarla. Bueno, mis amores, y hasta aquí el video de hoy. Esperen el próximo, porque en el próximo vamos a estar conociendo más a fondo Trinidad. Ustedes van a ver qué cosas más buenas se vienen. Y ya saben, los que son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita, denme ese like, compartan y coméntenme. ¿Ustedes ya han venido a Trinidad? ¿Conocían este lugar, este hermoso lugar? No, me arrollaron. ¿Ya conocían Trinidad o les recuerda algún lugar de otra parte del mundo? Bueno, nos vemos en un próximo video. Los amo.